hablando de los versículos desde el 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bien, acá estos versículos que vamos a leer, donde hay versículos que lo tenemos incorporado, ¿no? El vivir en Cristo. Yo justamente le puse el título Vivir en Cristo o Magnificando a Cristo, lo cual también podría ser el mismo título pero con signo de pregunta. Si vivir en Cristo, estamos viviendo en Cristo, o si magnificamos en Cristo. Recordemos, habíamos estado viendo que esta es la carta del gozo, ¿no? Donde Pablo se goza de que el Evangelio siga siendo, aún desde la cárcel, siga progresando y siga evangelizando, donde llegó hasta el pretorio, hasta el palacio del rey, hasta la guardia romana que lo cuidaba, y entonces se seguía expandiendo, decía, el Evangelio no está preso. Entonces él se gozaba en eso. También en el versículo 18 veíamos que algunos dicen predican por amor, pero otros por envidia o por contienda, y en el versículo 18 decía ¿qué da? O sea, da lo mismo. O sea, predicar la palabra, mientras sea la palabra predicada, está bien. Después, la intención o la motivación con que lo hacemos, lo juzgará Dios. Y él se gozaba también en que eso, aunque estaba en una motivación errada, pero el Evangelio se seguía expandiendo. Y acá entonces, en el versículo 19, hace una oración o habla de una oración, y él dice, porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, él está diciendo en esta carta que podemos decir que por las oraciones de los filipenses en favor de él va a resultar en liberación. Puede ser en liberación de la cárcel, pero también en liberación del cuerpo, esa disyuntiva que tiene si quedarse o si partir con Cristo, si morir o partir con Cristo. Porque dice, entonces, hace un énfasis en la oración y dice, por vuestra oración. Entonces uno piensa, si por la oración, si no hubiera sido por la oración de los filipenses, si Pablo hubiera sido liberado o si no hubiera pasado por las vicisitudes que pasó. Hace hincapié en que la oración de ellos fue favorable a su liberación, dice. Ahora, es importante resaltar el tema de la oración, porque puede resultar contradictorio el tema de que por la oración de ellos, él sabía que iba a salir en libertad.
Y esto es un poco, puede ser mal interpretado, puede resultar confuso lo que voy a decir, pero cuando oramos, yo que hoy oran mucho por decreto, declaro, ¿no? Sanidad o liberación o lo que fuera, o profetizo que el Señor te va a liberar. Y basados en que dice que todo lo que pidieres al Padre, Él lo hará. Entonces, agarrando ese versículo decimos, bueno, vamos a orar y entonces decreto sanidad, decreto liberación, declaro sanidad, declaro prosperidad, declaro bienestar, profetizo un mejor futuro, ¿no? Un montón de cosas. Siempre digo lo mismo, si no está en la Biblia, no es de Dios, no es bíblico. Entonces, sí, dice, pedir y se os dará, bueno, golpear, buscar y hallaréis, pero dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, pero dice, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y esto es lo que enseñamos siempre, que nosotros oramos, y oramos por sanidad, y oramos por milagro, y hemos visto sanidad, milagro, prosperidad y un montón de cosas, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. De hecho, Jesús mismo, en el monte Getsemaní, oró y dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, yo tengo un deseo de que pase tal cosa, pero que sea la voluntad de Dios. O siempre enfatizo el Padre Nuestro cuando dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, esto nos está hablando de la soberanía de Dios para decidir si mi oración está bien o no, o si mi oración va a ser contestada o no. Si tiene que ver con mi fe o no tiene que ver con mi fe. Uno puede tener mucha fe y orar por el enfermo y Dios no lo sana. ¿Por qué? Porque si yo, tomando este versículo de que todo lo que pidiera al Padre lo haré, entonces yo oro para que mi esposa, mis hijos, mi mamá no se mueran, ni se enfermen. Y entonces Dios me lo concede. Entonces vivirían eternamente. Porque si yo le pido a Dios que los cuide y que le dé más vida, vivirían eternamente si Dios contesta mi oración. Pero no es mi oración, no es mi fe, sino es la soberanía de Dios. Amén. Amén. Yo tengo que orar porque la palabra me dice que tengo que orar. Y entonces ahí está la cosa, cuando Pablo dice, porque sé que por vuestra oración, dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El tema importante es que tenemos que orar. Ahora, Dios responde oraciones muchas veces. En este caso, Pablo está seguro de que la oración de los filipenses resultaría en su liberación. Y más adelante dice que espera volver a verlo, ¿no? Entonces él tenía la certeza de que iba a salir de la cárcel. Ahora, ¿qué pasa? Era porque oraron los filipenses, gracias a Dios que oraron. Pero dice que Dios pone tanto el hacer como el querer en nuestro corazón. Entonces, tomando este pasaje de Filipenses, donde Pablo dice que por la oración de ellos va a ser liberado, evidentemente Dios puso en el corazón de estas personas, esta iglesia de Filipo, para orar por la vida de Pablo.
De hecho, tenemos en Hechos de los Apóstoles, justamente cuando Pedro estaba encarcelado, los discípulos y los hermanos que estaban en la iglesia oraban por la libertad de Pedro, y de hecho cuando fue liberado milagrosamente y salió de la cárcel, y cuando vino y le golpeó la puerta, y la chica fue a ver y dijo: es Pedro. No, dice: mujer, está loca. O sea, estaban orando para que lo libere. Y cuando vino Pedro dijo: no, está loca, no puede ser, si está preso. Entonces, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y Dios puso en el corazón de los filipenses el orar por la vida de Pablo, ¿sí? Para que sea liberado. Y evidentemente esto le trajo una convicción a Pablo, o probablemente su relación con Dios, él ya sabía que por lo menos no era todavía el tiempo donde iba a morir. Ahora dice, por la oración, porque por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora, cuando acá habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, interpretación mía, no lo dice la Biblia, no, pero es interpretación mía, tiene que ver justamente la oración guiada por el Espíritu Santo. Por eso cuando en un momento dice que a veces pedimos y pedimos mal, porque no sabemos lo que pedimos o pedimos para nuestros deleites. Pero cuando oramos en el Espíritu, guiado por el Espíritu, que el otro día Walter justamente predicaba acerca de eso, de ser guiado por el Espíritu, la oración en el Espíritu. El Espíritu nos anima, nos moviliza, y de hecho, no sé ustedes, pero seguramente a mí varias veces me he despertado a la noche y me vino alguien a la cabeza y dije: tengo que orar por esta persona. Si uno se despierta con alguna inquietud por algún hermano, por alguna persona, algún familiar, lo primero que tiene que hacer es bajarse de la cama y llamar de rodillas a Dios, porque seguramente hay algo que está pasando o está molestando a esa persona, y nuestra oración, el Espíritu nos incita a nosotros para que oremos por esa persona, nos guía para que oremos por esa persona. Pero también dice: por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, Pablo tenía el Espíritu Santo, no es que por medio de la oración de ellos le iban a suministrar de nuevo el Espíritu Santo o le iban a suministrar más Espíritu Santo. Cuando dice, y vamos a leer el pasaje siguiente para entender, por medio y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi anhelo, en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿para qué la suministración del Espíritu Santo en la vida de Pablo? Para que no sea avergonzado. ¿Y por qué iba a ser avergonzado Pablo? Si en definitiva estaba cumpliendo los planes y los propósitos de Dios para los cuales había sido llamado. Bueno, probablemente lo que él está queriendo decir acá: no quiero ser avergonzado de, llegado el momento, estaba esperando el juicio ante César, ante Julio César, y que no sea que él tenga que negar a Cristo por una acusación, por el miedo a la muerte, por las amenazas que pudiera negar a Cristo. Y entonces por eso dice: para no ser avergonzado. Entonces necesitaba de esa oración en el Espíritu que lo fortalezca a él, para que no sea él avergonzado, que en definitiva si él negaba a Cristo iba
también avergonzar al Señor, de alguna manera, o al cristianismo, mejor dicho, ¿no? Que esto también es un poco lo que hacemos cuando nosotros negamos a Cristo o negamos ser cristiano, no negamos de decir, no, yo no soy cristiano como Pedro cuando estaba ahí siguiendo a Jesús medio escondido entre la gente y le decían, vos sos uno de ellos, y él decía, no lo conozco, decía, por miedo. Recién le había dicho que, y esto tiene que ver con la emoción, ¿no? Con el impulso que uno tiene, o con el sentimiento por ahí que uno tiene, y en el momento cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, él dijo, no, yo no te voy a negar, porque yo hasta la muerte te voy a seguir, y cuando simplemente lo acusaron de que era un seguidor, dijo, no lo conozco, y empezó a maldecir, dice, porque hasta por la forma de hablar se dieron cuenta que era cristiano. Y entonces, para diferenciarse, empezó a maldecir. Entonces, una forma, y no me queda en duda de cómo se sintió de avergonzado Pedro por esta situación. Entonces, Pablo a lo que se refiere justamente es a eso, la suministración del Espíritu Santo, que va a ser una liberación, para que no sea avergonzado cuando esté delante del tribunal. Para que todo el testimonio, todo lo que él está hablando, todo lo que predica, todo lo que enseña, no lo tire en un minuto, en un no. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto necesitamos? La oración comunitaria, podemos decir, la oración de la iglesia los unos por los otros, y la fortaleza y el ánimo del Espíritu Santo para que cuando tengamos situaciones adversas seamos fortalecidos por el Espíritu para poder ¿qué? Magnificar a Dios. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, él estaba seguro en quién había creído y por qué había creído. Y estaba seguro de por qué estaba ahí. Que no era una casualidad, no era una circunstancia que le tocó vivir y bueno, a eso decimos, y no sabemos, el Señor lo permitió. Pablo sabía, estaba seguro que el Señor lo permitió con un fin y un propósito. Entonces nosotros cuando no sabemos y decimos que el Señor lo permitió, bueno, pensemos en Pablo y digamos, bueno, de esta situación puedo sacar que puedo predicar el Evangelio. Igual. Y él dice, para que siempre sea, ahí tenemos el comenzar de los versículos que vienen, donde es el ejemplo de la vida de Pablo y el ejemplo a seguir. Cómo vivir en Cristo. O sea, para Pablo no había otra manera de que todo lo que hacía era para que Cristo sea exaltado, para que sea magnificado, para que sea reconocido. No hay, en todas las cartas, son absolutamente todas cristocéntricas, donde siempre está Cristo en primer lugar, siempre está Cristo siendo glorificado. Entonces, ese es un modelo de vida para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Magnificar a Cristo, que siempre sea exaltado, que mi testimonio justamente sea para exaltar a Dios, que tiene que ver con los versículos que vienen ahora, que lo sabemos de memoria. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dejo ahí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Entonces, vuelvo al principio. Preguntarnos, ¿para mí el vivir es Cristo? La segunda pregunta, ¿morir es ganancia? Ahora, ¿cuál es la reflexión o la meditación que hacemos sobre este versículo? Porque lo sabemos de memoria y estamos tantos años en la iglesia y decimos, sí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y resulta que después salimos de la iglesia y somos más diablo que el diablo, con perdón del diablo. Entonces, Pablo no era así. Pablo dice, o para vida o para muerte, todo lo que haga es para que Cristo sea magnificado. Y para mí, el vivir es Cristo. O sea, y lo resume porque él no dice, para mí es lo más importante. Bueno, Cristo es el centro de mi vida, Cristo me salvó, Cristo me ama. No, él dice, para mí el vivir es Cristo. Punto, no había otra. O sea, para mí Cristo es todo. Esto es lo que dice Pablo. Para mí Cristo es todo. Ahora, para nosotros, claro, acá en la iglesia está lindo y todos vamos a decir, sí, para mí Cristo. Pero ¿y después cómo somos? ¿Cómo nos ven? ¿Y cómo nos vemos? Decía el domingo, a veces nos examinamos nosotros mismos y nos encontramos que somos perfectos, que no tenemos defectos, porque total, Jesús pagó por mis pecados, me lavó, me limpió y me redimió, y entonces podemos decir que modificamos el valor de la santidad. Entonces, como la palabra dice ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nosotros, bueno, no podemos ser santos como Dios porque Dios es Dios. Entonces, y como Jesús tampoco puede ser porque el único que cumplió la palabra. Bueno, y como Pablo, hay que ser como Pablo. Y entonces empezamos a bajar y entonces nos hacemos una medida de santidad conforme a nuestra medida, a nuestra capacidad, no a lo que dice la palabra. Y Pablo dice, para mí Cristo es todo. Para mí vivir es Cristo, no hay otra cosa. Y más, él tiene una duda, podemos decir, o está ahí entre una dualidad, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Cristo es todo y si me muero estoy ganando. Ahora, más abajo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí tiene como una duda. ¿Qué hago? Me quedo, cuando habla de la carne, no dice siendo un pecador, sino habla de un cuerpo físico, ¿no? Mortal. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Sigo viviendo que es necesario para que el Evangelio siga dando fruto? ¿O mejor, mucho mejor es ir a la presencia del Señor? Y entonces tiene ahí esa dualidad o esa duda. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, vivimos para Cristo. Y como dije, tenemos el versículo, a veces los versículos los usamos como una especie de amuleto, ¿no? Dios es bueno, Dios me ama, Dios me salvó, Dios me rescató, yo vivo para Cristo, para mí vivir es Cristo. Y somos especialistas en aconsejar. Entonces,
y tiramos versículos, ¿viste? Y entonces Pablo dice, pero el morir es ganancia. Y entonces nosotros vamos a visitar a alguien que le dio una enfermedad terminal y está muriendo. Bueno, hermano, mira, pero dice que no habrá más llanto, no habrá dolor, estás en el camino, el Señor está con vos y vas a ir a la presencia del Señor. Y le damos unos versículos bárbaros para alentarlo. Y yo voy a orar por vos para que y vas a encontrar paz y vas a estar todo bien. Y que sí. Ahora cuando veo que se me acerca la hora a mí, ¿dónde están los versículos? Y Señor, déjame un poquito más, que todavía tengo que ver crecer los nietos. Quiero que se reciban, que se casen. Quiero disfrutar, todavía me falta ir de vacaciones y conocer tal lugar. O quiero mirar la serie en Netflix que todavía no terminó. Y entonces, por eso vuelvo a la pregunta, ¿vivir en Cristo? ¿Morir es ganancia? Ahora, la otra cosa es que Pablo dice, morir es ganancia. Él dice, estoy en un aprieto. No sé si quedarme en este cuerpo, seguir vivo, o si morir, que va a ser mucho mejor porque voy a la presencia del Señor. Ahora, mucha gente se quiere morir. Los que están desanimados, ¿no? Los que están pasando por circunstancias difíciles, los que están cansados del mundo, quisieran morirse porque dice, así se termina todo esto y encuentro la paz. Y muchos se suicidan justamente pensando en que termina el sufrimiento, termina el dolor, termina el cansancio, termina... El tema es que empieza después. Que esto es otra cosa importante, porque cuando Pablo dice, para mí el morir es ganancia, porque voy a estar con Cristo, está desterrando aquella enseñanza de que hay un purgatorio o hay un lugar donde tenemos que esperar para la resurrección y que si no, vamos a la presencia del Señor. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es ganancia. El vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir, estoy listo, estoy preparado? Sí, yo quiero morir en este instante porque sé que el Señor me lleva, que voy a la presencia del Señor. Y esto es lo importante de la palabra que nos enseña, ¿no? Que nuestra manera de vivir. Somos cristianos. Nuestra manera de vivir. Todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, magnifica al Señor. Todo lo que siento, lo que quiero hacer, lo que deseo, es para que Dios sea glorificado. Consulto con Dios de lo que tengo que hacer. Para mí el vivir es Cristo, dice. O sea, es todo. No había otra cosa en su mente, no había otra distracción, no había dolor, no había sufrimiento, padecimiento, persecución, lo que fuera. Todo era para que Dios sea exaltado. Dice, para mí el vivir, el versículo 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora,
evidentemente sabe las dos cosas también. Él no tenía duda de que si el Señor lo llevaba, iba a la presencia del Señor. Pero también dice, y gracias a Dios por las oraciones de los filipenses y el Espíritu Santo que los guió, que dice, es para el beneficio de la obra. Es más necesario que yo me quede. Es decir, su anhelo ardiente, como dice en otra parte, y su deseo era estar en la presencia del Señor. Que por otro lado también podía ser esa liberación de la cárcel, del sufrimiento y de todos los padecimientos, decir, bueno, ya está, cumplí mi carrera, me voy con el Señor, listo, quiero irme ya. Pero él dice, pero es necesario que yo me quede. ¿Por qué? Para el bien de la obra, para que la iglesia siga creciendo, para que el Evangelio se siga predicando. Y por eso digo, gracias a Dios que los filipenses oraron, movidos por el Espíritu Santo, y Pablo siguió vivo un tiempo más, siguió escribiendo cartas y nos dejó estas cartas, estas enseñanzas que tenemos para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escogió entre lo que le convenía o lo que le agradaba a él, escogió lo necesario. Lo importante era estar con el Señor. La meta, llegar a la meta. He acabado la batalla, ¿no? Ahora voy con el Señor. Él no importaba si lo iban a degollar, si lo iban a crucificar, si lo iban a apedrear o lo que fuera. Él tenía la certeza y la convicción de que o por vida o por muerte Dios iba a ser glorificado en su vida o a través de su vida, y él iba a estar en la presencia del Señor. Pero él escogió lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Quedarse para que el Evangelio siga siendo predicado, seguir ministrando y infundiendo fe, aliento, corrección en las iglesias. Entonces, volviendo al principio, qué importante la oración en el Espíritu. Y el orar por la obra. Y el orar por la palabra. Y el conocer la palabra. Porque a través de ella nos examinamos y podemos ver, recién hablaba de la medida de la santidad. Bueno, justamente podemos ver cuál es la medida que pusimos nosotros y cuál es la del Señor. Entonces, ¿cómo debo vivir para agradar a Dios? Y bueno, debo vivir con fe, sí. Y debo vivir orando, sí. Todo eso lo sé, pero ahí me quedo en casa porque llueve, no voy a la iglesia. Me miro una serie de Netflix y no leo la Biblia. Me pongo en las redes sociales y no oro. Pero vengo el domingo y soy el cristiano más devoto y canto a los gritos y alabo y doy gracias y quiero dar testimonio y después la semana ni me acuerdo. Para mí el vivir es Cristo. Dice, me es necesario por causa de vosotros. 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Él tenía
la seguridad y la certeza de que todavía no era el tiempo. Como digo, probablemente ese tiempo de comunión con el Señor le respondía a las oraciones, y así como le dijo: no vayas a esta ciudad, no vayas a esta otra, andá a Macedonia y predicarles el Evangelio ahí. El Espíritu también le habrá dicho: no, todavía tenés que testificar. Le dijo: tenés que testificar ante César. Y él dijo: todavía tenés que testificar, pero te va a quedar vida todavía para hacer cosas. Y entonces él estaba confiado, estaba seguro. Y tenemos que vivir confiados y seguros en Cristo, que lo que hago es guiado por el Espíritu. Y lo que hago es para que Dios sea glorificado, para que Jesús sea glorificado, no para mí. Dice: permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que los filipenses, que estaban tan preocupados por Pablo, por la vida de Pablo, puedan gozarse todavía en una esperanza de que lo iban a volver a ver, y en sus largas predicaciones, sus largas instrucciones y ministración de la palabra, él los iba a estar animando, fortaleciendo, corrigiendo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, pasar tiempo con el Señor para tener la confianza y la seguridad que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Recordemos el versículo 6 que dice: aquel que la obra comenzó, se la fiel en completarla, ¿no? Entonces, estamos en la obra del Señor. La obra la completa Él, pero Él pone en nosotros el deseo del querer y el hacer. Bueno, no, yo voy a servir al Señor, y después, mirá, el sábado tenemos tal cosa. No, justo el sábado no puedo, ¿sí? Me invitaron a un cumpleaños y no puedo decirle que no. No, tengo una comida con no sé quién, no tengo. Pablo no perdía el tiempo. Simplemente predicaba de Cristo. Por eso podía decir: para mí el vivir es Cristo. Dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Esto cuando dice que abunde vuestra gloria de mí, no es que se gloriaban de él, sino él sabía que ellos lo amaban, y entonces que su presencia para ellos iba a ser importante y reconocida, y estaban confiando, él estaba seguro de que eso iba a producir. Si él volvía a la iglesia, no se sabe si realmente pudo volver a tener después que salió de prisión, de vuelta a Filipo, no se sabe si volvió ahí, pero él sabía que si iba, eso iba a redundar en un gozo en los hermanos, que se acuerda que en los versículos antes decía que tenían que gozarse en el padecimiento, y en el final también dice, en el versículo 29 creo, porque le fue dado, dice, para que se gocen en el padecimiento igual que yo. Y uno dice: pero ¿por qué no dice que nos gocemos en la prosperidad, en la bendición, en lo bueno, no en los padecimientos? Porque ahí está el Espíritu de Dios, para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos, y ahí se ve la vida cristiana. No importa la circunstancia que me toca vivir, sino que la vivo conforme a la voluntad de Cristo. Que la vivo confiando en que Él va a hacer la obra y Él la va a completar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que predicar? Bueno, predico. ¿Tengo que ir a evangelizar? Evangelizo. Ahora, que se conviertan es otra cosa. Nosotros tenemos que orar para que si voy a evangelizar o a predicar, bueno, que haya convicción de pecado, arrepentimiento, que sea el Espíritu Santo. Después nosotros cumplimos con el propósito, lo que hacía Pablo.
Y esto es un poco la vida del cristiano. Para mí el vivir es Cristo. Y es lo que nos enseña Dios a través de su palabra y lo que tenemos que pedir todos los días. La guía del Espíritu Santo y examinarlo, como digo siempre, a través de la palabra y ver en qué cosas estoy fortalecido y en qué cosas estoy debilitado. En qué cosas estoy haciendo bien y en qué cosas estoy fallando. Cuándo estoy haciendo lo bueno y cuándo estoy haciendo lo malo. ¿No? Entonces, son pasajes muy profundos, estos que Pablo nos revela aquí en su palabra, como vamos a ver más adelante en el capítulo 2, también hablando de Cristo. Son tremendas palabras que Dios puso en el corazón de este hombre para que nosotros podemos, porque esto es lo interesante, que esta carta la escribió hace más de 2000 años a una iglesia. Pero 2000 años después, esa misma carta es para esta iglesia. Entonces, la carta acá fue escrita para los filipenses, pero es una carta universal, digamos, para toda la iglesia de Jesucristo. Seguramente no nos tocará, difícilmente nos toque morir por causa de Cristo, porque gracias a Dios aquí tenemos libertad para predicar el Evangelio todavía, y no hay persecución, digamos, de ese tipo. Pero, por ejemplo, recordando la pandemia, ¿cuántos pastores murieron en la pandemia? Y que no tenían fe, no oraban, no vivían en Cristo. Volviendo al tema de la oración, ¿no? Nosotros tenemos que orar, porque Dios nos manda que debemos orar. Y es la manera de comunicarnos y de tener una relación con Él y de conocerlo. Después, la soberanía de Dios decidirá si lo que yo pido, el Señor me lo concede o no. Pero es fácil, la oración a la que siempre uno lee las oraciones en todas las cartas de Pablo, y siempre era en favor de que llegaran a un conocimiento mayor, a un conocimiento supremo de la divinidad de Dios, que podían llegar a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, que se alejen de las cosas malas. Entonces, ese tiene que ser nuestro deseo, nuestra oración y nuestra primera necesidad. Pablo dice, me es necesario quedarme todavía para predicar el Evangelio. Y ahora, para nosotros, ¿qué es necesario quedarnos? Para trabajar de la mañana a la noche, para cumplir determinadas cosas, costumbres, y a Dios lo tenemos allá para los domingos, venir a la iglesia. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Amén. Y el morir es ganancia. Así que tenemos esa dualidad, ese no saber qué escoger. Bueno, ¿voy a la iglesia o voy al cumpleaños o al casamiento? ¿Miro la tele o leo la Biblia? ¿Agarro el celu y miro las redes sociales o me pongo a hablar? Qué distinta, ¿no? Si sería esa la dualidad nuestra, la pregunta que nos hacemos. ¿Qué tengo que hacer? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta acá vamos a dejar acá. Quedan 3 versículos, creo. Sí, desde el 27 al 30. Así que estemos repasando la palabra, porque
como dice la palabra, tiene poder. Tiene poder. Y ese poder es el que nos va a cambiar, a transformar, a tocar, a hacer que Cristo haga las cosas, o que Cristo se manifieste en nosotros y nosotros manifestemos la gloria del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.